¿Qué tal, chicos y chicas? Aquí estamos un día más en este hermoso canal y hoy vengo a haceros una reseña sobre un libro el cual me ha parecido bastante interesante y que además podemos valorar. Ya de paso podemos cambiar un poco lo que hacemos en este canal porque siempre hacemos trabajos, tutoriales, entre otras cosas, gameplays también, pero podemos hacer también un booktuber. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un booktuber? Entonces, vamos a ello. Lo primero, buenos días, me llamo Wally Ahmad y os voy a hacer una reseña sobre La Catedral, un libro de César Mallorquí, una novela en concreto, el cual en esta ocasión nos deleita con una historia de aventuras y acción bastante interesante, la cual está dirigida hacia un público mayor de 13 años, aunque eso no significa que si tienes menos de 13 años no puedas leerla, eso ya es cuestión tuya y de tus tutores legales. En eso yo ya no me meto. Dejando eso de lado, os hablaré un poco sobre el ya mencionado autor César Mallorquí, el cual nació el 10 de junio de 1953 en Barcelona. Tiempo después se mudó a Madrid y hasta el momento vive ahí. Su padre, José Mallorquí, el cual también era escritor, es conocido por ser el autor de El Coyote, y a consecuencia de esto, su hogar estaba repleto de libros e inevitablemente la literatura acabó formando parte de su vida desde que era pequeño. El primer relato que publicó lo hizo a sus 15 años, y a los 17 era colaborador de la ya inexistente revista La Codorniz, aunque también colaboró como guionista en la cadena SER. Después de haber abandonado la ficción desde que empezó a dedicarse a la publicidad alrededor del 1991, retomó esta sección de la literatura pero inclinándose más hacia la ciencia ficción y la fantasía. Algunos de sus libros más conocidos son La Catedral, que es el que vamos a hablar hoy, La Mansión Dax, Las fabulosas aventuras del profesor Furia y Mr. Cristal, La Máscara Púrpura, entre otras muchas más que podéis encontrar en la web actualmente. Ahora, hablando más sobre el libro en concreto que vamos a hablar, que es La Catedral, los personajes que encontraremos relevantes en este son Telmo Yáñez, el cual es el protagonista de esta historia, Hugo de Gascuña, el jefe de obra de la catedral y amigo del padre de Telmo, Gunnar, un templario grande, como podría ser yo, y musculoso como podría ser Manel Gómez, Eric, otro templario un poco más pequeño que Gunnar, el cual tiene una cicatriz en la mejilla, Loki, un personaje al cual le gusta bastante combatir, Corberán de Carcassonne, un hombre el cual en principio parece amable, y por último, pero no por ello menos importante, Valentina, una joven de 13 años que es la hija de Hugo de Gascuña. Pasemos a leer la sinopsis del libro a ver qué nos cuenta. Telmo Yáñez, joven artesano, parte hacia Gran Bretaña para participar en la construcción de una catedral, pero esta extraña y colosal edificación alberga misterios terribles. ¿Podrá el joven superar las dificultades que encierra esta singular peripecia? Una novela de misterio que se adentra en el mundo de los artesanos libres, los templarios y las cruzadas. Mi opinión sobre el libro, sin ningún tipo de spoiler para que podáis disfrutar del libro, de nada. Teniendo en cuenta que no leo mucho, aunque sí tengo varios libros, pero no los tengo terminados, el libro es bastante atrapante a partir del segundo capítulo, porque el primer capítulo, en mi opinión, ¿vale? No me critiquéis por esto, por favor, lo pido, me parece que no me engancha, ¿vale? O al menos no es tan interesante como los demás capítulos. Entonces yo cuando estaba leyendo el primer capítulo, cuando lo terminé dije, ostras, aún me quedan muchos capítulos, qué aburrimiento como siga esto así. Pero de repente hizo
Y César Mallorquí dijo, bueno, vamos a ponerle más emoción aún, ¿no? Entonces, a partir del segundo capítulo, ahí ya me interesó más. Cuando llegué al segundo capítulo, me sentí como un atún al que le habían anclado el anzuelo y me empezaron a atrapar más y más y más. Y al final, pues me leí todo el libro y aunque sí que me ha gustado bastante, hay que ser totalmente sinceros y no lo pondría, ¿vale? Ni de lejos, pero ni de lejos, de mis libros favoritos. ¿Por qué? No me matéis, no me tiréis lanzas. Os voy a explicar el porqué. Punto número 1. Puede parecer una tontería, pero para mí esto marca diferencia entre leer o no un libro. No tiene dibujos. No es de mi estilo. ¿Por qué? Porque yo soy más de libros un poco más infantiles, no infantiles, muy infantiles, sino un poco más infantiles. Cómics, libros con dibujitos. Sobre todo esto último. Cualquier libro que tenga dibujos me va a atraer más que un libro cualquiera que no tenga dibujos. ¿Por qué? Porque para mí, en mi opinión, la ilustración en los libros es muy importante y muy necesaria para poder explicar y expresar bien cada página del libro. No hace falta que cada página haya un dibujo, pero yo que sé, cada 3 páginas, cada capítulo, algo así. Yo lo veo bastante bien y a mí la mayoría de libros que tengo tienen dibujos. Los demás es que los he comprado para trabajos del colegio, etcétera, etcétera. Tampoco lo pondría en uno de mis libros favoritos porque algunas páginas se me hacen bastante largas o repetitivas o que la historia avanza muy lento en esos fragmentos de texto. Tampoco me tiréis lanzas, ¿vale? Tampoco es algo malo. O sea, quizás es para relajarte un poco después de mucha tensión o algo así. Pero claro, yo no estoy acostumbrado a eso y no me gustan mucho estas pausas, estos fragmentos en los que la historia de repente va así, de repente va muy lento de repente, así de golpe, me suelta, ¿sabes? Yo me acabo soltando el anzuelo, entonces. Pero dejando de lado las cosas malas, porque, claro, hay que decir las cosas malas, pero también las cosas buenas. Y las cosas buenas de este libro son, por ejemplo, que no necesitas mucha inteligencia para poder leerlo, o no es muy difícil de entender, también se podría decir así. Y además no tiene muchos requisitos lingüísticos para poder entenderlo, así que eso es un punto a favor también, porque muchas personas, incluso menores de 13 años, podrían llegar a entenderlo sin mucho problema y poco más. Podrían llegar a disfrutar de él sin ningún problema. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, también el libro, claramente, La Catedral, un libro muy bonito, muy interesante, y os aseguro de que si os ha interesado esta reseña, os recomiendo leeros el libro porque os aseguro que os va a interesar o hasta cierto punto os va a gustar, estoy totalmente seguro de ello. Así que nada, lo único que quedaría sería despedirse, así que chao.